Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra segunda sesión sincrónica de esta asignatura, Tecnologías de la Información y la Transformación. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la segunda sesión sincrónica del aula, en este caso, la correspondiente al módulo número 1. Mientras doy un pequeño espacio para validar si existe conexión por parte de alguno de los estudiosos del curso, eh, les recuerdo que la semana anterior hablamos un poco sobre las reglas importantes del aula. Me refiero a la sesión sincrónica de bienvenida, la cual se desarrolló em, la semana inmediatamente anterior, si no estoy mal. De donde yo hablé un poco sobre las actividades a desarrollar, hablé un poco sobre las diferentes fechas de presentación de los trabajos, hablé sobre las fechas del desarrollo de los eventos, em, y de cierta manera realicé una presentación en términos generales del curso y también hablé un poco sobre los lineamientos importantes para tener un desarrollo adecuado de nuestra asignatura. Como es de su conocimiento, pues estos espacios no es de obligatoria asistencia. em, Se desarrollan de acuerdo a lo que está programado en nuestro plan de formación del curso. Si no estoy mal y estoy casi seguro de ello, por parte de los estudiosos que hacen parte de esta asignatura, no he recibido por el momento ningún correo electrónico, ninguna consulta, ninguna solicitud ni nada al respecto. De todas maneras, de cada una de las sesiones sincrónicas quedará un video grabado. Este video yo lo voy a dejar allí cargado en el módulo de sesiones sincrónicas y ustedes van a poder acceder a ese video cuando puedan observarlo y cuando puedan conocer el detalle de las temáticas que hablamos en cada uno de ellos. Esta sesión sincrónica tendrá, una duración aproximada a los 60 minutos, espero yo, tal vez un poco más. Em, Quizás de pronto sea la sesión sincrónica con mayor duración de las que vamos a desarrollar. De todas maneras, pues les reitero, como creo que no va a presentarse conexión por lo que veo, ya son las 6:02. De todas maneras, si ustedes ven más adelante este video y tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, envíenme en esa consulta por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente de resolver todas sus dudas e inquietudes. Entonces, el día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado en nuestro plan de formación, estaremos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1, que se denomina Introducción a Sistemas de Información y Comunicaciones. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Entonces, el objetivo de esta sesión sincrónica tendrá fin de verificar algunos componentes asociados a nuestro módulo. Ahí dice módulo número 2, pero lo que hablaremos será un poco más asociado hacia los conceptos de TIC y hacia la implementación de estas herramientas dentro de las empresas. La agenda que tenemos presupuestada para la sesión sincrónica del día de hoy será, en primer lugar, hablar un poco sobre nuestro módulo número 1. Luego de eso vamos a hablar de las competencias a desarrollar. Hablaremos sobre unos conceptos básicos. De pronto puede que suenen muy básicos esos conceptos cuando empecemos a desarrollarlos cada uno, pero es importante que los aterricemos para desarrollar adecuadamente por lo menos este primer espacio, esta primera sesión sincrónica y entender un poco cuáles son esos diferentes elementos al momento de relacionarlos en un ejercicio de implementación de tecnologías. Luego vamos a hablar sobre las TIC como herramientas, los niveles de implementación de las TIC dentro de las organizaciones, qué tipos de implementación de herramientas se pueden desarrollar en una organización. Vamos a encontrar diferentes niveles. Esto hace referencia a un autor principalmente. Estoy hablando de Swanson, quien en 1994 definió niveles en los cuales se puede desarrollar el ejercicio de implementación de TICs y también em,
tipos de implementaciones e innovaciones que pueden desarrollarse dentro de una empresa. Ya acá no particularmente estamos hablando, cuando hago mención de tipos, de solamente a tecnologías de información y comunicación, sino todo tipo de tecnologías e innovaciones que se pueden desarrollar dentro de las empresas en pro de optimizar un resultado que espera la organización. Y por último, en este primer encuentro sincrónico, vamos a hablar sobre el proceso de implementación de las TIC. ¿Sí? Cómo se desarrolla normalmente ese proceso de implementación. Tengo una particularidad con esta asignatura y es que precisamente mi trabajo de investigación o mi investigación académica se ha centrado en entender cómo se desarrolla este ejercicio. Em, yo desarrollé un estudio donde evalué dentro de 3 organizaciones colombianas dedicadas al transporte de carga cómo se desarrolla o cómo se desarrolló en su momento el ejercicio de implementación de tecnologías de información y comunicación con el objetivo de alcanzar una respuesta. En ese caso, por parte de un par de organizaciones será el objetivo de alcanzar unos mejores resultados y alcanzar un mejor perfil competitivo dentro del mercado. En el caso de otra organización era simplemente cumplir con algunos lineamientos y requerimientos que establecía el Ministerio de Transporte para que esa organización pudiese continuar actuando dentro del mercado. Pero entonces, la idea es que precisamente yo les exponga parte de ese proceso, cómo se desarrolla la implementación de tecnologías de información y comunicación dentro de las empresas, para que las mismas no caigan en ese error de desarrollar este ejercicio como algo, como una moda administrativa, como ese concepto que nosotros conocemos como moda administrativa, y es que cuando una organización, cuando una empresa desarrolla algo, pues otros lo copian sencillamente porque esa lo desarrolló. Entonces, si yo tengo una empresa y veo que mi competidor implementa una TIC y veo que el segundo del mercado también la implementa, entonces yo también la implemento, sin conocer realmente por qué se desarrolla el ejercicio, sin tener unos objetivos planteados. Entonces, vamos a ver acá cómo debería desarrollarse de manera adecuada un ejercicio de implementación de esas tecnologías para que obviamente se logre alcanzar un resultado estructurado y deseado por parte de la empresa. Entonces, como punto de partida, voy a realizar una breve presentación de nuestro módulo. Para esto voy a dirigirme a la plataforma. Permítame un segundo. Yo voy aquí a nuestra presentación. Permítame un segundo, por favor. Bien, nuestro módulo. Vamos a verificar módulo número 1 de nuestro curso. ¿Qué es lo que nosotros encontramos acá dentro de este módulo? Encontramos 2 PDF, el cual ustedes pueden consultar, donde desarrollamos diferentes conceptos, diferentes temáticas importantes a abordar, perdón, dentro del curso. Van a encontrar glosarios, conceptos básicos, un marco conceptual adecuado para el desarrollo de nuestra asignatura. Lo mismo que en la parte número 2 es una continuación del texto desarrollado en ese primer apartado. Básicamente acá estos textos nos permiten desarrollar competencias y conceptos que se evalúan en este módulo inicial. Importante, por favor, consultar también, si lo consideran oportuno, este material complementario que se encuentra acá mencionado. Por favor, la base de datos es la base el libro, nueva plataforma, no se confundan. En muchas ocasiones me ha sucedido con estudiosos que me consultan, profe, pero es que yo no veo la plataforma del libro. No, se trata de esta, ¿no? Ha sido un cambio de plataforma desde hace ya un par de meses por parte de esta base de datos. Entonces, esos libros los pueden consultar por medio de esta base de datos. Los pueden leer, obviamente, en línea. Y encontramos posteriormente nuestras actividades evaluables. Acá están especificadas cada una de ellas.
ya ustedes han venido desarrollando y presentando parte de esas actividades y las mismas han sido evaluadas, ¿no? Ustedes en este momento creo que ya conocen la calificación, la nota que han alcanzado en cada una de esas entregas. Bien, entonces, volviendo a las competencias que tiene este módulo número 1, son en primer lugar que ustedes puedan identificar el contexto internacional y nacional referente a las TIC para apropiar su implementación, en primer lugar. Y en segundo lugar, contamos con otra competencia y se trata de que ustedes puedan analizar las implicaciones de la definición e implementación de las políticas de gestión TIC para su aplicación en organizaciones actuales. Las actividades ya las observamos, entonces vamos a entrar a desarrollar esos conceptos básicos que debemos tener muy en claro para el desarrollo de nuestro curso. Bien. En primer lugar, el mundo de hoy en el cual nosotros nos encontramos está rodeado constantemente por diferentes herramientas tecnológicas, ¿no? Realmente hoy en día cualquier tipo de actividad que nosotros querramos desarrollar, cualquier tipo de tarea que queramos ejecutar, está mediada por tecnologías de información y comunicación. Consulta que queramos realizar sobre un concepto lo podemos realizar por medio de TICs. Si queremos solicitar un pedido, algo de comer, por ejemplo, lo podemos realizar por medio de tecnologías de información y comunicación. La tecnología ha surgido como un elemento fundamental para poder sencillamente solucionar inconvenientes de la vida cotidiana. Ese es el sentido realmente de la tecnología, facilitar la manera en cómo se desarrolla un trabajo y facilitar la vida del hombre. El sistema de cómputo ha surgido como una de esas herramientas que han permitido facilitar el desarrollo de tareas manuales. Los sistemas de cómputo representaron una forma de desarrollar actividades de manera mucho más rápida, mucho más eficiente y por lo tanto ayudan a facilitar las actividades humanas que les permitía ocupar su espacio, ocupar su tiempo en el desarrollo de algunas otras actividades. Esos avances tecnológicos han permitido que el acceso a esos sistemas de cómputo que se crearon por allá inicialmente con un objetivo científico particular, hoy en día esos sistemas de cómputo estén directamente asociados a instituciones académicas, a instituciones organizacionales o empresas, o incluso también en los hogares. En todos estos escenarios nosotros encontramos sistemas de cómputo que normalmente interactúan para el desarrollo de miles y miles de actividades. Un sistema de cómputo lo podemos definir como un sistema complejo que está constituido por un montón de elementos, por muchísimos elementos tangibles, ¿sí? Que denominamos a ellos hardware, que permiten el desarrollo y fluctuación de información por medio de otros elementos a los cuales denominamos software. Esos dos conceptos son los que se entrelazan muy de cerca para permitir que precisamente todo este sistema funcione de manera articulada y precisamente puedan desarrollarse ese conjunto de actividades que son objetivo de la tecnología para poder alcanzar los resultados deseados. El primero de los conceptos entonces es el concepto de hardware. Son todos los componentes electrónicos y electromecánicos, físicos, tangibles y que se pueden tocar, como lo es el teclado, el ratón, el disco duro, el procesador. Son todos los elementos que sencillamente nosotros podemos visualizar. Ahora bien, todos esos sistemas obviamente han ido evolucionando, ¿no? Nosotros acostumbrábamos a ver antiguamente a ese hardware como una enorme torre que ocupaba medio escritorio de un puesto de trabajo.
Hoy en día ya sencillamente ni siquiera podemos percibir en algunas ocasiones dónde está ubicado esos elementos que permiten desarrollar toda esa actividad del sistema de cómputo, ¿no? Por otro lado, encontramos el concepto, perdón, dentro de esta definición de hardware encontramos dos tipos de clasificaciones. Los dos dispositivos internos son todos aquellos que se encuentran dentro de la torre, como son los diferentes circuitos eléctricos, como las tarjetas de video, tarjeta madre, el disco interno, la tarjeta RAM, todos los elementos que hacen parte interna del computador. Hablábamos antiguamente de torre, por ejemplo, hoy en día ya hablamos comúnmente de, del computador portátil, por ejemplo. Es raro realmente hoy en día encontrar computadores de torre, ¿no? De CPU, que se denominábamos anteriormente. Digamos que en el ámbito de hogar posiblemente se vea aún ese tipo de sistemas de cómputo, pero ya en lo que es el ámbito organizacional, académico, institucional, es más común ver computadores portátiles que permiten pues el manejo del equipo en diferentes espacios, o en dado caso que no exista un computador portátil, hoy en día se cuenta con el denominado todo en uno, ¿no? Que es como un híbrido, ¿no? No es un computador portátil, pero tampoco tiene esa característica de CPU, sino que es un gran monitor donde todos los elementos del hardware y el desarrollo del software se encuentran inmersos allí en ese monitor. Y por otro lado encontramos los dispositivos externos. Los dispositivos externos son todos los dispositivos que estén fuera de la torre, como disco externo, como todos los conectores que nos permiten, por ejemplo, tener acceso a otros monitores, la conexión con mouse, bueno, con los demás elementos, ¿no? Eh, comúnmente, por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento extraíble, ¿no? Que hacen parte del día a día, hacen parte de la vida cotidiana, ¿no? Por lo menos por mi parte y lo evidencio en varios de mis compañeros docentes, el día a día de nuestras actividades se mueve a partir del uso de un disco extraíble, ¿no? Porque allí se encuentran las presentaciones de las diferentes sesiones que nosotros realizamos, porque allí se encuentra, por ejemplo, eh, las notas que nosotros evaluamos de cierta manera, que nosotros construimos en cada uno de los cursos, ¿sí? El detalle de las actividades, ¿sí? Encontramos muchísima información, manejamos constantemente y los discos extraíbles nos permiten pues movernos entre las diferentes sedes de la universidad, nuestro hogar, diferentes espacios, llevando con nosotros toda esa información, sin necesidad de estar llevando un equipo de un lado a otro. Ahora, pues hay elementos que facilitan mucho más ese ejercicio, como lo son la nube, que sencillamente nos permite almacenar mucha información y tenerla allí a disposición en cualquier lugar, en cualquier instante, ¿no? Eh, con una característica que es el cobro, en algunas ocasiones, mensual o el cobro periódico que se solicita por parte de quienes ofrecen este servicio. Hay algunos beneficios que tienen algunas instituciones, algunas empresas y algunas instituciones educativas también incluso, que al establecer ese negocio con algunas plataformas para poder manejar correos electrónicos institucionales con sus trabajadores, con sus estudiantes, pues les permiten tener acceso a esa nube, ¿sí? Y no hay un limitante. Por ejemplo, conozco ese caso de algunas cuentas institucionales con Google, por ejemplo. En el caso de Drive, de Gdocs, Drive es una herramienta que permite almacenar hasta 15 gigas, ¿no? Algo que hace algún tiempo sonaba como exagerado, como algo que quién se gastaría 15 gigas almacenando documentos, ¿no? Archivos. Hoy en día realmente 15 gigas perfectamente podrían llenarse, no sé, en una semana, en un mes. ¿Sí? Entonces conozco de cerca que hay algunas instituciones, por ejemplo, que tienen ese acceso a Drive, ¿sí? Como cuentas institucionales, y esas cuentas institucionales no tienen restricción, ¿sí? Pueden pasar de las 15,
40, 100, 200 gigas y no hay ninguna restricción ni hay cobro, por lo menos al estudiante. No sé si a la institución sí les exigen algún cobro. Bien, el segundo concepto es el concepto de software. El software son todos aquellos elementos intangibles que permiten el flujo de la información dentro de precisamente el sistema de cómputo. Las principales organizaciones que se crean hoy en día, los principales emprendimientos están alrededor de la generación de software, ¿no? Porque se convirtió a partir del smartphone y de otras herramientas como las tablets en una fuente de generación de nuevos ricos y de organizaciones ricas, multimillonarias, porque sencillamente en muchas ocasiones hoy en día existen muchas empresas que estamos hablando de organizaciones que constan únicamente de 5 o 6 ingenieros que se encargan de desarrollar aplicaciones para el móvil y terminan facturando miles y miles de millones. Entonces, eh, hoy en día el desarrollo de los software, si bien por un lado está centrado en aquellas organizaciones que buscan algún software específico que les permita desarrollar sus actividades, que les permita desarrollar sus operaciones de manera óptima y que se liguen precisamente a esa actividad puntual que requiere el mercado. Hay muchos otros desarrollos de software que están concentrados o están enfocados puntualmente en desarrollo de aplicaciones públicas que pues les permiten a las personas ser descargadas desde su smartphone y de cierta manera generar utilidades directamente con el consumidor o con el cliente directo. Bien. ¿Qué clasificación nosotros podemos darle? Perdón. ¿Qué clasificación nosotros podemos darle a los sistemas de cómputo? Bueno, podemos encontrar en primer lugar las computadoras personales. Estas computadoras personales eran las que yo les mencionaba hace algún momento, que aún podemos todavía evidenciar dentro de los hogares, ¿no? Muchas de estos sistemas de cómputo hoy en día que nosotros encontramos son sistemas de cómputo armados, ¿no? Lo que en algún tiempo se conocían como los clones o eh, Mac, Crackintosh era que se conocían en algún tiempo también, Clonintosh, bueno. Son computadores de cierta manera armados dependiendo de las características puntuales que desea el cliente, el consumidor. Es decir, cuando una persona quiere tener un sistema de cómputo en su hogar, una computadora personal, y de cierta manera lo que se ofrece en el mercado son algunas características que no cumplen con esos requerimientos. Bueno, entonces existe la posibilidad de que el consumidor pues vaya directamente a adquirir un disco duro con X características, una tarjeta de video con estas otras características, que le pueda implementar X número, por ejemplo, de puertos USB, de puertos HDMI. Bueno, eso va a depender de las características. Esa es la principal característica de este tipo de computadores. Como les menciono, ya no es tan tradicional o tan común que nosotros logremos evidenciar este tipo de oferta de marcas particulares, es decir, de marcas como Dell, como Compaq, como Hewlett Packard, porque no hacen parte ya de su eh, producto principal a desarrollar. Son otro tipo de productos los que principalmente hoy en día se venden y no tanto este tipo de computadoras personales. Pero de igual manera, hoy en día, el armar algunas computadoras personales con características puntuales permite el desarrollo de información de manera mucho más significativa, dependiendo de la característica para la cual yo la contrate. Por ejemplo, si yo quiero un computador personal para juegos, pues puedo establecer eh, un conjunto de características puntuales como tarjeta de sonido, tarjeta de video específica para juegos, y puedo armar un computador personal bastante adecuado, ¿no? Bastante robusto. Quienes conocen sobre el tema, yo poco conozco, pero sí una vez leí al respecto, me refiero sobre computadores de juegos, pero por ejemplo,
PlayStation 5, que fue el que salió hace un año, si no estoy mal, tiene un costo como de 2,5 millones, 3 millones, que pareciera elevado, pero una computadora para juegos por bajito están los 5 millones. Por lo menos eso leía yo en el artículo que hablaba al respecto. Que un computador para juegos por bajito están los 5 o 6 millones de pesos. Perfectamente puede llegar hasta los 15, 20 millones de pesos en un computador con todos los componentes adecuados para únicamente dedicarse a juegos. Entonces eso nos permite en los computadores personales diseñarlo nosotros propiamente de acuerdo a las características que nosotros queremos que ese producto cuente. En un segundo lugar encontramos los computadores portátiles. Es la mayoría de elementos que nosotros comúnmente hoy en día encontramos, ¿no? Los computadores portátiles que hacen parte de día a día de las actividades, hacen parte de las organizaciones, de las instituciones educativas. Eh, Creería yo que pues una gran cantidad, un gran porcentaje de los estudiantes que hacen parte de la vida académica hacen uso de un elemento como este. Un gran porcentaje, por ejemplo, de los estudiantes que, como en el caso de ustedes, están estudiando virtualmente, deben contar seguramente con un computador portátil o con un computador personal, ¿no? Como el que vimos anteriormente. El computador portátil ofrece unos beneficios puntuales, es el normalmente utilizado dentro del mundo organizacional porque facilita el ejercicio de movilidad eh, y permite que precisamente esa información que se almacene y se suministra allí, pues pueda estar al acceso de algunos individuos en algunos momentos en los cuales se requiere. Recordemos que no va a quedar únicamente allí suministrada la información, ¿no? Ya hablamos de otros recursos que nos permiten a nosotros almacenar información, pero cuando hablo de organizaciones, pues seguramente esas organizaciones tienen algún tipo de servidor que precisamente les permite almacenar toda esa información que se produce internamente. Pero de todas maneras, los computadores portátiles sirven como elemento organizacional para permitir el flujo de actividades de algunos trabajadores en el desarrollo cotidiano de sus tareas, ¿no? De sus actividades. Por ejemplo, los docentes de su universidad, cuando tienen que evaluar, cuando tienen que calificar, cuando tienen que responder sus correos, en algunas ocasiones, por ejemplo, también tienen que desarrollar al mismo tiempo reuniones, ¿no? Entonces, esos computadores portátiles permiten que se desplacen al sitio de reunión y continúen desarrollando sus tareas. Lo digo yo particularmente porque cuando estábamos trabajando presencialmente en la sede de Cajicá, el computador que había sido asignado para mí era un computador todo en uno, ese que les menciono. Entonces ese computador no se podía desplazar a ningún lado y siempre que había reunión de profesores, eh, todos los profesores iban con su computador y solamente éramos un par de docentes los que íbamos a la sala de profesores sin computadores, asistíamos a las reuniones y éramos los que siempre estábamos atrasados por trabajo porque no podíamos desarrollar otro tipo de actividades. Entonces, principal característica de estos sistemas de cómputo que permiten el desarrollo de algunas otras actividades sin que eso entorpezca su desarrollo cotidiano de labores. Computadores de mano, obviamente estamos acá ya hablando de conceptos ya vistos no en el mercado normal, tradicional de sistemas de cómputo, sino que estamos hablando de los asistentes digitales en organizaciones. Estos computadores de mano ya comúnmente están asociados a actividades organizacionales, actividades industriales. Son computadores que nos permiten a nosotros ingresar información en todo momento en sitios de trabajo, en sitios de operaciones en los cuales pues es difícil contar con un puesto de trabajo, contar con un computador, porque al realizar algunas actividades pues necesitamos algún dinamismo particular que no nos permite tener allí facilidad para diligenciar datos o información en un computador. Imaginémonos que estamos en una línea de operación de trabajo, ¿sí? Y necesitamos ingresar información y no tenemos dónde ubicar el computador ni siquiera portátil. Entonces, para eso es la gran funcionalidad de los computadores de mano. Nos permiten ingresar esa información de manera rápida, sencilla y cómoda en lugares
en los cuales es difícil contar con un espacio para ubicar otro tipo de sistemas de cómputo. En las estaciones de trabajo, obviamente ya estamos hablando de elementos más estructurados, más modernos posiblemente, donde sencillamente nosotros contamos con sistemas de cómputo que cuentan en algunas ocasiones con varios procesadores, por ejemplo, que tienen un gran rendimiento, que tienen, por ejemplo, hasta incluso 2 monitores para poder separar la información que nosotros estamos desarrollando. En mi caso, por ejemplo, yo conecto mi computador portátil al televisor, no cuento con otro monitor, pero hago uso del televisor para en la pantalla del televisor estar proyectando la presentación que en este momento les estoy hablando a ustedes, y en el computador portátil tengo el chat visible para poder ver en dado caso que existiera algún comentario, alguna pregunta, poder visualizar y responderla. En este momento pues ustedes no están conectados y no es necesario eso, pero de todas maneras esa es la manera como yo trabajo. Pero en estaciones de trabajo, por ejemplo, uno se evidencia que el uso de 2 monitores pues, permite sencillamente tener la disposición de 2 espacios en los cuales se puede observar información que se requiere para llevar a cabo el desarrollo de actividades cotidianas. Incluso yo he visto puestos de trabajo hasta con 5 monitores en organizaciones en las cuales trabajaba, y no pensaría que se hace uso únicamente de 1 o de 2 monitores, cuando realmente uno ve el dinamismo de la actividad que desarrollan algunas personas, se da cuenta que se hace uso efectivamente de los 4 o 5 monitores al mismo tiempo cuando se está desarrollando una actividad, y se da cuenta que si no se hiciera uso de esos 2 monitores, perdón, de los 4, pues se entorpecería mucho el desarrollo de las actividades y se podrían presentar errores. Bueno, las computadoras Mindfire sencillamente son los comúnmente conocidos como sistemas de cómputo que sirven como red para otros computadores, servidores, ¿no? Que sencillamente nos permiten almacenar información. Bueno, hoy en día nosotros encontramos en la nube como una herramienta sencilla que nos permite, como les he indicado, cargar esa información. Ahora bien, uno de los retos principales que hoy en día se ve es la protección de esa información que se carga allí, ¿no? Y más aún si estamos hablando de organizaciones, de empresas, pues no les interesaría que la información que se sube a la nube esté a disposición. Por eso hoy en día hay muchas organizaciones que cuentan con sus servidores propios para poder almacenar los diferentes datos que se producen dentro de la empresa. Y de todas maneras hay organizaciones que hacen uso de la nube para almacenar allí su información, pero no dejan de lado este elemento, y es contar con un servidor pequeño propio para poder eh, almacenar alguna información que sea sensible. Es decir, a la nube se sube información relevante, información que por allí no les afectaría demasiado si se llega a conocer por parte de algún competidor o por parte de otra empresa, y si se mantiene otra información guardada en el servidor, y esa información sí obviamente es información sensible, información más relevante para la compañía. ¿Listo? Bueno, ¿de qué entorno organizacional hablamos hoy en día? Y lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es precisamente cómo se están desarrollando las actividades actualmente en el entorno empresarial mundial. La pandemia aceleró algo que ya venía desarrollándose en los últimos años, y es la integración de las grandes organizaciones. Estamos pasando de un mundo altamente competido a partir de encontrar grandes niveles de competitividad en los diferentes niveles. Es decir, si nosotros clasificábamos los mercados en empresas grandes, medianas y pequeñas, pues encontrábamos alta competitividad en todos esos niveles. Encontrábamos que grandes, habían varias empresas grandes, medianas, habían varias empresas medianas y pequeñas igualmente. Pero hoy en día nosotros, ese mercado que conocíamos y que veíamos anteriormente, hoy vemos cómo está mutando, cómo está cambiando. Mercado de organizaciones grandes, ese apartado, ese es el que principalmente se está modificando. Las grandes organizaciones están entrando en un ejercicio de agrupación, de consolidación, para tener un dominio mucho más significativo en los mercados. Las organizaciones pequeñas
se están quedando en ese sector. Muchas de las organizaciones pequeñas a partir de la crisis, de la pandemia, de la alta competitividad en los mercados, pues han fracasado. Las organizaciones medianas han desaparecido. Esto pasa igual que con la clase media, o una de dos, o han dejado de ser organización de tipo medio o de una clasificación media y han logrado saltar a ser gran organización a partir también de, por ejemplo, fusiones, o han pasado a ser pequeña empresa, a tener un pequeño dominio dentro del mercado. Esas fusiones se han desarrollado entre las grandes organizaciones como entre una grande organización y una mediana. Entonces, hemos visto que ese mercado global, mundial, se ha sintetizado de manera significativa, se ha reducido bastante. En el ejemplo hay dos casos puntuales, sencillos, pero claros, como lo es el mercado de la cerveza y el mercado de las aerolíneas, el transporte aéreo. En el caso de las cervezas, antiguamente, y cuando estoy hablando antiguamente, no voy a dirigirme al siglo pasado. Estoy hablando incluso de la última década. Cuando nosotros miramos la última década, o quizás desde el año 2000, lográbamos evidenciar que podíamos encontrar un listado de las 10 principales productoras de cerveza en el mundo. Y podíamos observar a Anheuser-Busch, podíamos ver a Interbrew, a Ambev, podíamos ver a Grupo Modelo, podíamos ver a Heineken, a Grupo Carlsberg, eh, bueno, un sinnúmero más de ofertantes. South African Bebidas, Bavaria, Miller. Y resulta que de esos 10 que les acabo de mencionar, solamente quedan 3. AB InBev, que devoró a Interbrew, a Ambev, a Grupo Modelo, a SAP, a Miller, a Bavaria. Y los otros que quedan son Carlsberg y Heineken. Entonces, esa consolidación tan grande de las organizaciones, démonos cuenta que se ha dado en ese mercado. 8 grandes organizaciones que estaban hace 10 años, 12 años, hoy pasaron a ser solamente una. En el caso de las aerolíneas, veamos el mercado, por ejemplo, de Estados Unidos. Uno veía hace ese mismo tiempo aerolíneas como Continental Airlines, United Airlines, veía American Airlines, US Airways, veía, por ejemplo, a Delta Airlines, a Northwest Airlines, y esas 6 aerolíneas que les acabo de mencionar se redujeron solamente a 3, porque Continental se funcionó con United, American se fusionó con US Airways y Delta se fusionó con Northwest Airlines. Entonces, démonos cuenta cómo todo ese mercado se consolida. ¿Cuáles son las últimas adquisiciones o fusiones que han dado o que han hecho que se mueva el entorno económico mundial? Por ejemplo, la fusión entre Disney y Fox. Estamos hablando de dos gigantes, pero gigantes, de los medios de comunicación en Estados Unidos. Y hace un par de semanas, un par de meses tal vez ya, se produjo una nueva fusión en ese sentido, la fusión entre Warner Bros. Y Discovery, ¿no? Que ahora da como resultado a la supuesta nueva empresa Warner Discovery Inc. Entonces démonos cuenta que el mercado mundial, el entorno organizacional, ha estado dinamizado precisamente por ese ejercicio de fusiones organizacionales. Pero démonos cuenta que hoy principalmente, y las dos últimas fusiones que yo les mencioné, las primeras estaban asociadas a organizaciones que o eran productivas o prestaban servicios. Pero hoy en día ya esas fusiones están encaminadas y están orientadas a empresas gestionadas por tecnologías de la información y comunicación. Ya hablé del caso de Disney y Fox. Habría que ver, por ejemplo, el caso de la misma Disney
con su plataforma de streaming Disney Plus y la plataforma Hulu, que también pertenece a Disney. Habría que observar también el caso de Facebook, cuando compró Instagram, cuando compró WhatsApp, el dominio que tienen esas redes sociales que están integradas en un grupo nomás, ¿no? Si nosotros hiciéramos tal vez un listado de cuáles son las 10 redes sociales más utilizadas en el mundo, pues tal vez nos daríamos cuenta que 4 o 5 de esas redes sociales pertenecen al mismo grupo, al mismo actor. Pues bien, entonces nos llama la atención de que precisamente esa gestión de información, esas tecnologías de información y comunicación son las que están dinamizando hoy en día las organizaciones. Si bien el entorno organizacional ya desde hace unos años, como lo he dicho, ha entrado en ese ejercicio de integración, de sintetizarse realmente de manera clara, pues hoy en día los que mandan ese ejercicio, los que lideran ese ejercicio de integración, son las organizaciones gestionadas por tecnologías de la información y comunicación. Antes de continuar sobre esos conceptos asociados al uso y a las herramientas de tecnologías de información y comunicación, es importante que nosotros dejemos en claro esos conceptos. En primer lugar, conceptos básicos, y es el concepto de datos. Datos e información. Datos, nosotros podemos encontrar dos tipos de datos comúnmente dentro del entorno organizacional. Datos cuantitativos que reflejan una variable numérica de los procesos, como por ejemplo la cantidad de productos que yo elaboro, la cantidad de materia prima que utilicé, eh, los ingresos que obtuve a partir de vender X productos, los gastos que me costó a mí adquirir un número determinado de materia prima, elementos numéricos del proceso. Y por otro lado encontramos los datos cualitativos, que reflejan particularmente características o cualidades de ese mismo proceso y de esos mismos resultados. Por ejemplo, el género de los compradores que adquieren mis productos, la marca de la materia prima que yo adquiero, ¿sí? Entonces, de cierta manera, son dos tipos de datos que comúnmente se desarrollan dentro de las empresas. Ahora bien, ¿cuándo se crean esos datos y en qué momento? En todo momento, en todo instante, en todo lugar de las empresas se generan y se crean esos diferentes datos. En todos los procesos de gestión, en todas las actividades. El análisis de manera conjunta de esos diferentes datos que se producen en las empresas permitirá que a futuro se construya información. Esa es la principal diferencia entre datos e información. Datos son un elemento plano, un número, una característica, un nombre, una palabra. La información se produce cuando yo tomo un conjunto de datos, los analizo de manera grupal, tengo en cuenta, por ejemplo, el contexto en el cual se produjeron esos datos. Allí estoy construyendo información. Allí estoy construyendo elementos que es mucho más relevante e importante para las empresas. ¿Qué tipos de datos normalmente nosotros encontramos dentro de las organizaciones? Podemos encontrar, por ejemplo, los datos numéricos, cuya representación es por medio de números enteros, los decimales, cuya representación es por medio de números ya reales, los datos alfabéticos, cuya representación es por medio de letras del alfabeto, y en muchas ocasiones esos datos van acompañados de símbolos especiales como el punto, la coma o el punto y coma. Los datos alfanuméricos son datos cuya representación se realiza por medio de una combinación entre los datos alfabéticos y los numéricos, sean decimales o no. Datos binarios. Estos datos binarios solamente permiten algún tipo de representación como el 1, el 0, el sí, el no, el falso, el verdadero. Los sonidos y las fechas. Todo este tipo de datos son elementos que, como lo he indicado, se desarrollan, se construyen y se producen constantemente dentro de las empresas. Cuando yo, como lo he dicho, tomo estos diferentes datos y los analizo de manera conjunta, produzco información. Ahora bien, esa información, ¿qué permite? Que, por ejemplo, se desarrolle adecuadamente el ejercicio de toma de decisiones dentro de las empresas, sea decisiones grandes o sean pequeñas. Comúnmente nosotros estamos acostumbrados a ver los apartados tangibles de los procesos,
los insumos tangibles de los procedimientos, los resultados también tangibles, pero no estamos acostumbrados a tratar de medir esa intangibilidad, ¿no? Uno de los principales esfuerzos que las organizaciones hoy en día deben hacer es precisamente encontrar los mecanismos para capturar toda esa información que se produce, administrarla y ponerla a disposición para los funcionarios, para los colaboradores que en su momento la requieran, que la puedan tomar, ¿no? Que puedan precisamente desarrollar ese ejercicio que mencionaba, que es el de toma de decisiones oportunas para la empresa. Entonces, esa herramienta que precisamente permite que se administre adecuadamente la información, se trata de puntualmente la tecnología de información y comunicación. Pero antes de hablar sobre esas TICs, es importante que nosotros tengamos en cuenta de dónde se produce la información y dónde ingresa, y dónde se adquiere, y dónde se trabaja. Como lo he dicho, no estamos acostumbrados a ver la información que se maneja dentro de los procesos, pero es algo evidente. Imaginémonos una línea de producción de tenis, una empresa que se encarga de realizar tenis. Cuando uno se pregunta cuáles son los ingresos que tiene esa línea de producción, lo primero que se le viene a la cabeza es, pues seguramente va a ser una materia prima, unos materiales con los cuales se desarrollan esos tenis, tal vez también un hilo, tela, ¿sí? Para unir ese material, seguramente una maquinaria que permite transformar ese material en el producto terminado, ¿sí? Telas, sencillamente para elaborar, por ejemplo, cordones, si tienen cordones los tenis. Y como resultado, también nos imaginamos un tangible, ¿no? Pues nos imaginamos obviamente el producto totalmente terminado, ya elaborado. Nos imaginamos eh, los residuos que quedan del material, también esos tangibles, los pedazos de corte que no se hayan utilizado, los resorbrantes de los materiales que no se usaron, lo imaginamos también allí como resultante del ejercicio. Pero en ningún momento nos imaginamos los intangibles, ¿no? Y es la información que está alrededor de ese ejercicio. ¿Qué información ingresa a ese proceso productivo de un tenis, de un zapato, una zapatilla? Pues, por ejemplo, los datos que hacen parte del proceso. Por ejemplo, ¿cuánta materia prima ingresó? Tantos metros de tela, tantos metros de cuero, por ejemplo, bueno, el sintético, ¿sí? ¿Cuántos metros se manejaron, se transformaron? ¿Cuántas unidades de productos se elaboraron? Esos son datos. Bueno, no es información, pero son datos. ¿Qué información se ingresa al proceso? El conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de desarrollar ese conjunto de actividades, de labores, de trabajos, de esfuerzos por parte del trabajador para transformar unos insumos en una zapatilla terminada. El conocimiento de cómo hacer uso de una maquinaria que permite precisamente transformar esa materia prima. Entonces, hay un conocimiento que ingresa allí, al proceso. Es el conocimiento seguramente del trabajador que sabe cómo desarrollar un conjunto de tareas, de actividades, para poder elaborar un producto final. ¿Y qué se obtiene como resultado del proceso de información? Pues bueno, ya vimos los datos que son resultados, ¿no? La cantidad de productos, la cantidad de material que no se utilizó, la cantidad de sobrante de material. Pero también hay una información resultante, y es que cada vez que nosotros ejecutamos un ejercicio, cada vez que nosotros desarrollamos una labor, cada vez que nosotros desarrollamos una tarea, nos queda una información resultante, un aprendizaje. Por ejemplo, cuando yo desarrollo nuevamente el día de hoy esta sesión sincrónica, algo me queda a mí, algo de aprendizaje, algo sobre la actividad que desarrollé, sobre el ejemplo que les hice, sobre el ejemplo que les estoy mencionando, me queda a mí de información. Lo mismo el trabajador, a ese que está desarrollando la zapatilla, algo en su actividad se presentó con alguna característica distinta que le permite generar esa información. Por ejemplo, si se le presentó un inconveniente con la máquina y él supo cómo dar solución a ese inconveniente, vean, dense cuenta que allí hubo un conocimiento que se produjo, una información que se produjo. Entonces, como les menciono, constantemente en todo lugar, en todo trabajo, en toda actividad, se
toma como insumo información, se transforma en información y se produce información. Los retos, como ya lo mencioné con anterioridad, están en que hoy en día las organizaciones encuentren los canales, encuentren los mecanismos, encuentren las herramientas que permitan, en primer lugar, capturar esa información, ¿sí? En primer lugar, realmente identificar, darse cuenta en qué apartados de la empresa se está produciendo información. Muy seguramente, como lo he dicho, en todos los niveles, en todas las actividades se produzca, pero bueno, hay alguna información que es mucho más relevante para la organización que otra. Hay alguna que representa mayor importancia en el desarrollo de actividades cotidianas. Entonces, identificar, en primer lugar, en qué apartados, en qué procesos se produce esa información. Y luego de identificar en dónde se produce, encontrar los mecanismos para capturar esa información, ¿sí? Y almacenarla. Almacenarla para que en determinado momento algún colaborador, algún trabajador de la empresa la consulte, la analice, construya información y una vez se construya esa información se pueda desarrollar adecuadamente ese ejercicio de toma de decisiones, ¿no? Importante, es sumamente fundamental que el ejercicio de crear todo este mecanismo esté encaminado en generar conocimiento. Nada tiene sentido que yo desarrolle este conjunto de actividades, que empiece a modificar mis procesos, que articule los sistemas de gestión, que implemente herramientas, que implemente TICs en mi estructura organizacional en pro de capturar la información y realmente yo no desarrollo una actividad acorde a todo eso que he producido, es decir, que no haga uso de esa información para tomar decisiones o para generar conocimiento dentro de la empresa. Sencillamente será como eh, un saco en el cual yo lleno, lleno, lleno y lleno y lleno, un saco roto en el cual yo echo eh, monedas, por ejemplo, y tiro y tiro y tiro y tiro monedas, pero no consigo llegar a ningún resultado. El sentido de la generación de esta información es que la información se aproveche. ¿Listo? Ahora bien, un concepto que les mencioné con anterioridad, y es que hoy en día las organizaciones, y no solo las organizaciones, creo que todos nosotros nos preocupamos un poco sobre dónde está quedando la información que producimos. Recuerden que les mencioné hace algún momento que hoy en día las organizaciones, pues, en algunas ocasiones toman la decisión de cargar una información a la nube, pero de todas maneras prefieren proteger alguna otra. Hoy en día los usuarios están preocupados por la protección de sus datos. ¿Qué datos son importantes desde el punto de vista de privacidad? ¿Cuál es la visión respecto a las redes sociales y los lugares de compra? La información estrictamente necesaria es la que nosotros compartimos siempre. ¿Quién debería controlar la información? Nosotros constantemente, no solamente en las actividades empresariales, con ese ejemplo que les mencioné hace algún momento de la línea de trabajo de, de producción de tenis, quiero que se den cuenta con ese ejemplo de que en todo momento se está produciendo información. Con el ejemplo que les hice de inclusive caso mío en esta sesión sincrónica. En todo momento nosotros estamos produciendo y generando información nueva. Entonces, ¿tienen, por ejemplo, ustedes cuidado de la información que ponen a disposición de los demás? Por ejemplo, en sus redes sociales, que es particularmente un debate que desde hace algunos años se viene manejando y se viene discutiendo en diferentes apartados, ¿no? ¿Tienen ustedes cuidado o son conscientes de la información que están compartiendo? ¿Consideran ustedes que debería haber alguien que regule esa información que se suministra allí? ¿Consideran que debería alguien vigilar cómo se desarrolla ese ejercicio de flujo de esa información? Plataformas como Google, Facebook, Foursquare y Twitter son las nuevas plantas de producción. El usuario online que deja un rastro digital por el ciberespacio, cuando navega por Internet y participa de las redes sociales, genera datos que pueden ser comprados y vendidos con el objetivo de ciertas empresas mejoren su oferta al consumidor. Por otro lado, las empresas tradicionales también han descubierto que pueden crear nuevas líneas de negocios mediante la recogida y la utilización de información sobre el consumidor. Esto ya es un elemento viejo, podría decirse, ¿no? Eh,
las organizaciones constantemente están adquiriendo datos. Ellos fueron los primeros que identificaron eso, que constantemente en todo nuestro ejercicio cotidiano nosotros creamos información, creamos datos. Y ellos encontraron los mecanismos por medio también de estas tecnologías de información y comunicación para capturar esos datos y ponerlos a disposición de quien lo requiera, obviamente pagando ese servicio. Pero, por ejemplo, cuando yo voy a almacenes, no sé, Éxito, y yo el día lunes compro un paquete de cerveza, por ejemplo, para relacionarlo con el primer caso que mencionamos. Si yo compro un six-pack de cerveza el día lunes, ahí queda el registro, ¿no? Que el día lunes compro un six-pack de cerveza. Si voy el día martes y compro otro six-pack, ahí queda el registro, ¿no? Quedan los datos de que el usuario con número de cédula XXX compró un six-pack de tal producto. Si voy el día miércoles, sucede lo mismo también. Para el día jueves voy a estar recibiendo en mi correo electrónico, en mi número de celular, en mis redes sociales, la oferta de Bavaria que me está indicando que me ofrece comprar X o Y producto. Puntualmente del producto que yo compro, ¿no? Porque hay una tendencia. Estamos dejando allí una huella sobre eso que nosotros consultamos, ofrecemos o compramos. Lo vemos todo momento, ¿no? Hace algún tiempo nos parecía extraño, y hablo de un tiempo hace bastante, hace tal vez que 10 años, pronto un poco menos, cuando nosotros navegábamos por internet y después de un tiempo nos empezábamos a dar cuenta que todo eso que nosotros queríamos, todo eso que nosotros deseábamos, empezaba a aparecernos por todo lado. Entonces, si queríamos comprar, por ejemplo, un vehículo nuevo, ahora resulta que abríamos, por ejemplo, Facebook o que abríamos cualquier otra página de internet y empezaban a salir los anuncios de precisamente ese vehículo que nosotros queríamos. Pues precisamente se trata de esto, ¿no? Por eso es que o ahora nosotros siempre que vamos a ingresar o a navegar en alguna página, nos aparece la alerta, ¿no? Creo que en todas las páginas hoy en día, ¿no? Nos aparece la alerta de que debemos aceptar que nosotros estamos dejando un rastro, una huella de lo que consultamos, de lo que verificamos, y que esa empresa es libre de gestionar esas cookies, de gestionar esa información que nosotros dejamos allí. ¿Qué tipos de datos e información personal eh, se está dejando? ¿Qué tipo de información normalmente circula dentro de la gran base de datos que podríamos decir que es el mercado normal, información financiera? Y esto es algo que preocupa, ¿no? La mayoría de personas considera, en primer lugar, la información financiera como un criterio personal. ¿Por qué? Porque nos preocupa que realmente si nosotros ingresamos esos datos, pues nos puedan robar. Es el principal riesgo que nosotros encontramos en el día a día. Hoy en día creeríamos que existen muchos mecanismos de protección, pero inclusive con los más grandes esfuerzos, realmente lo que nosotros realizamos hoy en día es cargar en muchas ocasiones nuestros datos de tarjetas de crédito, de medios de pago, a tecnologías de información y comunicación que posiblemente guarden esa información, que es aquí un riesgo significativo. Yo hace algún tiempo trabajé, hace bastante, en una empresa de comercio electrónico, una agencia de viajes, y inicialmente, algo curioso les comento, em, en algunas ocasiones los procesos de compra para equipos de venta que existían, eh, se desarrollaba el analista, bueno, el asesor de servicio al cliente que atendía la llamada del consumidor, él tomaba los datos del producto, de la tarjeta. Y en ese sentido, ese analista podía hacer lo que él quisiese con esos datos. Podría efectuar compras, podría eh,
comprar cosas para él, ¿no? Hacer pagos. Incluso un par de ocasiones conozco que se presentó ese inconveniente dentro de esa organización. Entonces démonos cuenta cómo hace unos años no teníamos ningún tipo de protección al respecto, ¿no? ¿Qué otro tipo de información consideran personal? Obviamente la información médica. Reservamos para nosotros la condición médica que cada uno tengamos. Cualquier tipo de complicación médica pues, es algo que nosotros no compartimos con todo el mundo, ¿no? Otro de los elementos que consideran personales las personas, el DNI, la huella dactilar y su dirección de domicilio o su número de teléfono móvil. Pero considera elementos no personales, o pocas personas lo consideran como eh, información personal, por ejemplo, sus gustos y opiniones, ¿sí? Y las páginas web que visita. No se considera que los gustos sean elementos personales. Precisamente, esta es información que se captura en muchas ocasiones y se vende. Ahora bien, finalmente debemos entender que las tecnologías de información y comunicación son esas herramientas que sirven a las empresas. Más allá que manejen bien o mal la información, son los mecanismos por los cuales nosotros podemos capturar diferentes datos que se producen en el entorno organizacional, podemos poner a disposición de la misma organización la producción de esos diferentes datos y hacer uso de esa información para tomar decisiones de manera adecuada para la empresa. Podemos entonces mencionar que las tecnologías de información y comunicación son una excelente herramienta para la gestión empresarial, ayuda positivamente para el desarrollo y viabilidad de las organizaciones. Inclusive, esas mismas tecnologías de información y comunicación no únicamente sirven como herramientas para conocer el consumo, para conocer a los clientes, sino sirven para gestionar adecuadamente a la empresa. Permiten que se aceleren los procesos de flujo de información, permite que se desarrolle adecuadamente las órdenes de trabajo, permite la integración entre los diferentes procesos organizacionales, permite que se acelere esa interacción entre un proceso y otro. Hay algunos elementos que se producen normalmente dentro de las empresas y es perder el trabajo que se desarrolla o que se realiza en la interacción entre un proceso y otro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay muchas organizaciones que desarrollan ese ejercicio de mejoramiento continuo, ¿no? Se trata de constantemente estar validando las actividades que se desarrollan en un proceso para tratar de encontrar la mejor forma de desarrollar esa actividad. ¿Qué sucede? Pues que en muchas ocasiones se logra alcanzar esos resultados, se logra optimizar, se logra mejorar los resultados de cada apartado de la organización, pero empieza a surgir inconvenientes si es que las empresas se dan cuenta que por más de que se logra mejorar los resultados de manera parcial de cada apartado organizacional, en términos generales o de manera global, la organización no está obteniendo buenos resultados. Entonces se preguntan a qué se debe eso. ¿Qué sucede? Que pues efectivamente en cada apartado, en cada proceso, se está optimizando, se están mejorando resultados, pero cuando existe esa interacción o ese paso entre un proceso y otro, todos esos desarrollos, todos esos avances, toda esa eficiencia se pierde, queda allí en esa interacción. Entonces es importante que se encuentren los mecanismos para que eso no se pierda, sino que para precisamente se pueda mejorar, optimizar, se pueda desarrollar de manera eficiente ese ejercicio de interacción entre un proceso y otro. Y de eso se trata o a eso nos ayuda las tecnologías de información y comunicación. Las TIC representan una herramienta importante en los negocios, sin embargo, la implementación del sistema de información no garantiza que se obtengan resultados de manera automática a largo plazo. Vuelvo y lo digo, lo que mencioné hace algún momento al inicio de la sesión sincrónica. No por el simple hecho yo de implementar una tecnología ya voy a obtener resultado. Lo mencioné cuando dije eso de las modas administrativas. Es que un error que presentan muchas organizaciones es creer que si una empresa desarrolla una actividad, yo también tengo que hacerlo para no quedarme rezagado. O creer que simplemente por el desarrollo de alguna actividad yo voy a obtener el resultado. No, yo tengo que tener presente cuál es el ejercicio completo,
cuál es la razón por la cual se desarrolla ese ejercicio, qué sentido tiene, qué fin tiene, qué resultados puedo llegar a esperar, qué esfuerzo se necesita, qué medición previa se debe realizar, qué debo orientar mis esfuerzos, ¿sí? Hacia dónde van a ir orientados esos resultados, para poder alcanzar un bien general para la empresa. Caso contrario, yo voy a implementar tecnologías, voy a implementar herramientas, metodologías de trabajo y realizarlo simplemente, como se denomina por allí popularmente, por deporte, porque realmente no estoy atacando realmente una problemática o algo puntual que quiera desarrollar la empresa. Las TIC son esenciales para mejorar la productividad de las empresas, la calidad, el control y facilitan la comunicación, como ya lo hemos mencionado con anterioridad. Y nuevamente se menciona que el simple hecho de implementar las tecnologías de información no garantiza un resultado. ¿Cuál debería ser el ejercicio general para desarrollar un ejercicio de implementación de estas TIC? En primer lugar, tener un conocimiento profundo de todos los procesos que se ejecutan dentro de la empresa. Tener un conocimiento general de cada una de las actividades que se desarrollan organizacionalmente. Cuando yo tengo un conocimiento general de las actividades que se desarrollan en la empresa, podré realizar un diagnóstico real y actual de la empresa, en qué momento se encuentra, en qué estado, qué características tiene esa organización y empezar a planificar cómo voy a desarrollar esas acciones de allí en adelante, cómo esa tecnología de información y comunicación podría aportarme a mí y qué resultados me podría aportar, qué beneficios, ¿sí? Por ejemplo, si yo no tengo inconvenientes en el flujo de información dentro de mi empresa, ¿para qué yo implementaré una TIC orientada al flujo de información? No tiene sentido. Yo tengo que validar cuál realmente es el inconveniente y validar qué tipo de tecnología podré implementar que resulte en beneficio de mi organización, que me permita mejorar los resultados, mejorar mi productividad, mejorar mi eficiencia. Y posteriormente planificar adecuadamente la implementación de esas herramientas. No se trata de solamente venir y colocar la herramienta y sale. No, debo validar qué requerimientos tiene la herramienta para que se acople. Debo validar si puedo, por ejemplo, solicitarle al proveedor también algunos ajustes a la herramienta para que esa herramienta se acople a mi empresa. Básicamente lo que yo debo buscar en este ejercicio es que la herramienta se vuelva algo inherente a la organización, se vuelva parte de la empresa, no algo agregado, no como algo anexo allí como un clic, ¿sí? No, que se vuelva totalmente algo parte de la organización, ¿sí? Que sea una sinergia completa dentro de la empresa. Se puede mencionar que el 90% de las veces se fracasa sencillamente por el hecho de que la organización no tiene conocimiento sobre su misma estructura. Es decir, que no se ha hecho este ejercicio, que no se ha hecho un ejercicio de conocer cuáles son sus problemáticas y de orientar el ejercicio de implementación de estas TIC a dar solución a esos inconvenientes. Bien, bueno, mis estimados estudiosos, esta ha sido la temática a trabajar el día de hoy. Sé que al inicio de la sesión sincrónica les mencioné por allí que iba a realizar la explicación del proceso de implementación de las TIC, pero realmente es que había confundido la presentación de la actividad. Por eso les pedí por allí un par de minutos. En la siguiente sesión sincrónica, que si no estoy mal es para dentro de pronto, creo que para la siguiente semana inmediatamente, vamos a hablar precisamente ahora sí sobre ese ejercicio, sobre cómo se desarrolla la implementación de una tecnología dentro de una estructura organizacional. Más adelante, en otro encuentro sincrónico, voy a explicarles cuál fue el resultado que yo logré evidenciar en las 3 organizaciones que pude observar como objeto de estudio. Vamos a hablar sobre los resultados que alcanzaron estas 3 organizaciones y sobre el ejercicio que precisamente cada una de ellas efectuó. Les agradezco a ustedes por la atención. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna solicitud en la cual yo les pueda colaborar, por favor escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.